¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. El apóstol Pablo hizo muchos milagros por medio de la obra del Espíritu Santo en su vida en la ciudad de Éfeso. Milagros extraordinarios, dice el libro de los Hechos, que eran hechos en la ciudad de Éfeso. El ministerio del apóstol Pablo durante 3 años en la ciudad de Éfeso fue tan impactante que muchos dicen que en toda la región de Asia no había nadie que no hubiese escuchado el Evangelio. Pero a 160 kilómetros de la ciudad de Éfeso estaban pasando milagros extraordinarios, pero no de sanidades físicas, sino que estaban ocurriendo otra clase de milagros, más maravillosos que los primeros, a los que alguien llamó los milagros de la gracia. Y era en una pequeña ciudad, en una villa rural llamada Colosas. Y lo que quiero que hagamos en esta noche es mirar en la palabra de Dios cuáles son estos milagros de la gracia que Dios hizo en Colosas y que Dios hace en su pueblo acá, en esta iglesia. Quiero que abran conmigo la carta a los Colosenses y vamos a estar viendo en el capítulo 1 algunos versículos, desde el versículo 1 al versículo 8. Mientras buscan en sus Biblias, Colosas era una ciudad pequeña a 160 kilómetros de Éfeso, que había tenido un auge económico, pero con el levantamiento de Éfeso había quedado casi en ruinas. Y había una población judía y griega, para que tengamos un poco del contexto. Sin embargo, los colosenses recibieron el mensaje del Evangelio. Pablo está escribiendo a la iglesia de Colosas. Ellos recibieron el mensaje del Evangelio por medio, también lo dice ahora en el capítulo 1, por medio de Epafras, quien era el pastor de la iglesia de Colosas. Probablemente Epafras se había convertido en el ministerio de Pablo en Éfeso y había llevado el Evangelio a Colosas, a la Odisea y a Hierápolis, que eran 3 pequeñas ciudades cercanas. Y leamos la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre. Damos gracias a Dios, orando siempre por vosotros, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así también lo ha estado haciendo entre vosotros, desde el día en que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad, tal como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual nos informó también acerca de vuestro amor en el Espíritu. Este es el saludo de Pablo a la iglesia que está en Colosas.
Pablo comienza su carta a los colosenses remarcando y agradeciendo a Dios por estos milagros de la gracia que habían ocurrido en la ciudad de Colosas. ¿Y cuáles son esos milagros de gracia? Lo vemos en el texto. Pablo escuchó acerca de la fe de los colosenses, de la fe en Cristo Jesús, del amor que tenían por todos los santos y de la esperanza reservada para ellos en los cielos. Estos son los 3 milagros de gracia que estamos viendo en la iglesia de Colosas. Y todo esto ocurre ¿por qué? Porque los colosenses habían oído y habían comprendido la gracia de Dios en verdad. Y este es el bosquejo de este sermón. El Evangelio produce fe en Cristo. El Evangelio produce amor por los santos. El Evangelio produce esperanza. Y el Evangelio es el mensaje de la gracia de Dios. Y no tengo ninguna duda que donde el Evangelio es predicado, estos milagros de gracia ocurren. Y esos milagros de gracia también ocurren en medio de nosotros, en esta iglesia local. A medida que el Evangelio es anunciado desde el púlpito, ocurre lo que ocurrió en Colosas cuando Epafras estaba predicando en esta pequeña ciudad. Ocurrió lo que ocurría en todo el mundo cuando el Evangelio era anunciado. ¿Qué ocurría? Crecía y daba fruto. Fruto de fe, fruto de amor y fruto de esperanza. La iglesia de Colosas era la iglesia más insignificante y menos importante a la que Pablo escribió alguna vez una carta. Pero su fe en Cristo era famosa y conocida por todos. Quizás esto es lo que motivó al tema de la carta, que los falsos maestros quisieran entrar falsas enseñanzas a la iglesia de Colosas. Pero ¿cuál era la fe de los colosenses? Cuando Pablo remarca la fe de los colosenses, ¿cómo era esta fe que ellos habían logrado tener? Romanos 10:17 nos enseña que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, ¿cómo es que los hombres, tanto en Colosas como en este lugar, pueden llegar a ejercer fe en Jesucristo? Por una sola cosa, por la proclamación fiel del mensaje del Evangelio, es que los hombres son salvos. La palabra de Cristo es un sinónimo del Evangelio. El Evangelio es llamado en la Escritura como el Evangelio de Cristo, como el Evangelio de la gloria, como la palabra de verdad, que lo vamos a ver más adelante. Es el mensaje del Evangelio, hermanos, lo que produce fe en hombres que están muertos en sus pecados y que no pueden hacer nada para revertir esta situación, si no es por la intervención soberana de Dios. Inevitablemente, si nosotros somos cristianos, en este lugar, los que son cristianos, tienen que poder contestar con mayor o menor precisión a la pregunta, ¿qué es el Evangelio? Ya que de la respuesta que vos des a esa pregunta depende tu salvación eterna. No hay fe en Cristo si no hay un evangelio bíblico que es anunciado. Un evangelio conforme a las Escrituras. Cada uno de nosotros debería poder responder qué es el evangelio. El evangelio no es un estilo de vida. El Evangelio no es una religión dominical que yo profeso y que practico. El Evangelio no es una ideología a la que me adhiero. El Evangelio no es un conjunto de normas de las cuales me sujeto. El Evangelio no es una experiencia espiritual que me hace sentir bien conmigo mismo
y con el mundo que me rodea. El Evangelio no es un conjunto de prácticas para obtener la salvación por mis buenas obras. El Evangelio, hermanos, es un mensaje objetivo que narra un evento histórico que no puede ser alterado ni modificado. Este evento fue planificado por Dios en la eternidad pasada y llevado a cabo en un tiempo específico de la historia, en un lugar específico, con un fin claro. Cuando anunciamos el Evangelio, estamos testificando de algo, de un suceso que ocurrió hace 2000 años en la ciudad de Jerusalén, en Israel, y que tiene como centro a la persona de Jesucristo. Ese es el mensaje del Evangelio. El Evangelio no es lo que cada uno de nosotros nos parezca. El Evangelio es un hecho histórico y por lo tanto no puede ser alterado. Y somos más que nada testigos de algo que ocurrió. En las Escrituras vamos a escuchar hablar a los apóstoles. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Somos testigos de lo que ocurrió. No inventamos este mensaje. Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo nos da un resumen claro del mensaje del Evangelio. Y dice así: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que si podemos resumir el Evangelio, podríamos hablar de lo que Pablo dijo. Pablo dijo que Jesucristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Cuando hablamos del Evangelio hablamos de algo que sucedió. Y eso fue lo que sucedió. Jesucristo vino a este mundo, vivió una vida perfecta, murió en la cruz como un criminal cargando nuestro pecado, fue sepultado en una tumba a estrenar, que fue sellada, que fue puesta una guardia fuera de la tumba para que no se llevaran el cuerpo. Y al tercer día, cuando las mujeres van a la tumba está vacía. Eso es lo que ocurrió. Y eso es lo que nosotros anunciamos. El poder del Evangelio, dice John MacArthur, no proviene de nuestra inteligencia o de nuestra capacidad de persuasión. No es lo que yo hago para persuadirlos a ustedes, sino viene del Espíritu Santo. Esto es la locura de la predicación, hermanos. Que alguien se pare delante de ustedes, les anuncie y les testifique de un hecho histórico que ocurrió hace 2000 años, que dividió la historia sobre Dios hecho carne, viviendo una vida perfecta, muriendo en la cruz como un pecador, siendo sepultado, y que ese hombre resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Y ese mensaje histórico, esa noticia histórica, por medio de la obra del Espíritu Santo, produce en los muertos vida. Esa es la locura de la predicación. Es a Cristo al que anunciamos y a este crucificado. Y eso es lo que tiene el poder de Dios para salvar a los hombres. Es este mensaje el que produce por la obra del Espíritu Santo la vida. En seres espiritualmente muertos y verdaderamente condenados. Yo no sé cuántos de los que estamos sentados acá son realmente verdaderos creyentes que han depositado su fe en Jesucristo. Pablo les está diciendo a los colosenses que lo que él oyó de ellos es de su fe en Cristo Jesús. No de su fe en cualquier otra cosa. No de su fe en su propia manera de vivir la vida cristiana o en sus propias obras. Su fe es en Jesucristo. Hermanos, cuando hablamos de que estamos espiritualmente muertos y verdaderamente condenados, no es una simple creencia que nos une a nosotros en un lugar para reunirnos. No es una simple creencia. Tampoco es un mito de los cristianos. Tampoco es una leyenda que alguien le dijo a alguien y así fue llegando hasta nuestros días. Y tampoco es una superstición. Para la bendición de algunos y para la maldición de otros,
lo que estamos hablando es la verdad. La verdad que Dios ha revelado a través de las Escrituras. Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, dijo que el que cree en mí no será condenado y el que no cree ya ha sido condenado. Jesucristo mismo habló acerca de esta realidad. El hombre ha nacido muerto en su pecado, separado de Dios, destinado a una eterna condenación. Y si no es por el mensaje del Evangelio que narra la obra salvadora de Jesucristo, siendo muerto, crucificado y resucitado, no tiene ninguna esperanza de ser salvado de la ira de Dios. Ninguna esperanza. Es duro escuchar esto, pero es la verdad. Dios nos lo ha revelado en las Escrituras y no nos reveló el mensaje del Evangelio, no nos reveló esta realidad de la ira de Dios para que nos quedemos pensando en la ira de Dios y para que nuestra vida de ahora en torno gire alrededor de la ira de Dios, sino que nos ha revelado para que podamos ver en la cruz el más maravilloso camino y amoroso de salvación para hombres pecadores. La ira de Dios lo que tiene que mostrarnos es la belleza de la cruz. Porque todos nosotros, hermanos, deberíamos ir camino a una perdición eterna, porque no había manera de que nos salvemos. Y la locura de la predicación, donde Dios enloqueció la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los entendidos, es que por un mensaje tan simple que lo puede entender un niño, los muertos en el espíritu son vivos para toda la eternidad. Es por medio de la fe que nos apropiamos de la vida eterna. Y esta fe es un don de Dios, un regalo de Dios, por medio de la gracia. Pablo estaba preocupado por los colosenses, porque las falsas enseñanzas que estaban entrando en la iglesia de Colosas, lo que estaban queriendo hacer era minimizar la obra de Jesucristo, minimizar a la persona de Jesucristo y poner obras, poner rituales, poner legalismo, poner al hombre como hacedor de su salvación. Y Pablo, en reiteradas oportunidades en la carta, les va a hacer un énfasis y un llamado a no quitar del centro de su salvación a la persona de Jesucristo. Y Pablo podemos ver más adelante en el capítulo 1, versículo 15, cuando Pablo empieza a hablar de la persona de Jesucristo. Y algo que podemos ver ahí, es que Jesucristo no solamente es el centro y la cúspide de nuestra salvación, lo es de todo el universo, de todo el universo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles o invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades, todo ha sido creado por Él y para Él. Este es quien nos salvó, Jesucristo, quien es preeminente sobre todo lo creado, quien tiene el dominio sobre las galaxias, quien tiene el dominio sobre todo lo que se llama autoridad, ya sea en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pablo les dirá a los colosenses que aunque en otro tiempo estaban alejados, eran de un ánimo hostil y estaban ocupados en malas obras, sin embargo ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Sin moveros del Evangelio. No hay en otro lugar salvación, no hay en otro lugar esperanza. Por eso lo primero que agradece Pablo a Dios por los colosenses
es porque su fe está en Cristo Jesús y no en otro lado, no en sus propias obras. Pablo también dice, ante la amenaza de mensajes más atractivos, de mensajes más elocuentes, de mensajes más atrayentes al conocimiento humano, Pablo les dice en el capítulo 2 que nadie los engañe con razonamientos persuasivos, que nadie los engañe. Y lo mismo es para nosotros, hermanos, con la autoridad de Dios, que nadie nos engañe con otros razonamientos. Hoy nuestra fe también está bombardeada por muchas otras ideas místicas que quieren usurpar el lugar de Cristo como preeminente. Nosotros debemos mantenernos firmes en la fe que es en Cristo Jesús. Aunque puedan venir a impresionarnos con mensajes que suenen cristianos, pero que tienen como centro al hombre, donde el fin es la prosperidad económica, donde el fin es la sanidad completa, donde el fin es éxito en mi vida terrenal. Esos son falsos evangelios que piensan solo en lo terrenal. Pablo también lo advirtió a los filipenses en el capítulo 3, versículo 18, diciendo, porque por ahí andan muchos, de los cuales muchas veces les dije, y llorando se los vuelvo a decir, que son enemigos de la cruz de Cristo, porque ellos solo piensan en lo terrenal. Son enemigos de la cruz. ¿Por qué? Porque piensan solo en lo terrenal. Su Dios es el vientre, su orgullo, su vergüenza y su fin, la perdición. Lo vamos a ver en el tercer punto acerca de la esperanza, pero para que vayan entendiendo, cuando el Evangelio es predicado, cuando el Evangelio llega a nuestras vidas, produce esta fe en Cristo Jesús y produce el mirar hacia la eternidad y no solo a lo terrenal. Los que se enfocan solo en lo terrenal terminan siendo enemigos de la cruz. Porque Cristo no murió en la cruz para que esta sea nuestra mejor vida. Cristo murió en la cruz para que seamos reconciliados con el Padre, para que podamos nacer de nuevo y vivir por toda la eternidad en una nueva creación junto con Él. Un comentarista dice, cualquier enseñanza religiosa que destrona a Jesucristo o que hace de la salvación otra cosa que no sea la experiencia de la gracia de Dios por fe es antibíblica y engendrada por Satanás. Tan fuerte es esto, pero tan necesario. Todos nosotros, hermanos, nos encontramos expuestos a la tentación de confiar en algo más que en Cristo para nuestra salvación. Si ahora hiciéramos una fila y yo le preguntara a uno por uno de ustedes dónde descansa su fe para su salvación, sin duda alguna, cada uno de ustedes me podría dar la respuesta correcta, que es en Cristo Jesús. Pero muchas veces lo que afirmamos con nuestra boca no es lo que estamos pensando o viviendo en nuestro día a día. En ocasiones podemos llegar a pensar que cumpliendo lo que se espera de alguien cristiano, eso puede ser la columna donde descansa mi salvación. Venir los domingos a la iglesia, participar en el grupo pequeño, leer mi Biblia, y entonces tenemos como una lista que vamos tildando, check, 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 check. Y al fin del día, cuando miramos la lista, decimos, qué bueno soy, qué buen cristiano soy. Me merezco la salvación. Tendemos a comportarnos de esta manera. O cuando tenemos una semana difícil y no podemos leer nuestra Biblia, no podemos ser fiel con nuestros tiempos devocionales, le contestamos mal a nuestro cónyuge, pensamos mal sobre nuestro vecino y de repente creo que no soy salvo. Y de repente creo que Dios no me ama tanto como la semana pasada. Ese razonamiento de que mi salvación descansa en mi desempeño es otra de las herejías que trata de minar la suficiencia de Jesucristo para nuestra salvación.
No estamos ajenos de las herejías que estaban en Colosas. Nosotros las tenemos y las tenemos multiplicadas por todos lados. No somos salvos por nuestras buenas obras cristianas. Somos salvos por la fe y la fe en Cristo Jesús. Y esto regalo de Dios por la gracia, para que no sea por obras, para que nadie se gloríe. Lutero dijo, las buenas obras no hacen bueno al nombre, pero un hombre bueno hace buenas obras. Las buenas obras no nos salvan, pero Dios nos salva para buenas obras. No debemos movernos de la fe que hemos recibido. No importa cuántas dificultades o tribulaciones debamos afrontar por ser cristianos en este mundo que cada vez se corrompe más. Debemos recordar la palabra de verdad, el Evangelio que ha llegado hasta nosotros. Que ha llegado hasta nosotros. Y así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Segundo, el Evangelio produce, primeramente vimos, fe en Cristo Jesús. Segundo, el Evangelio produce amor por los santos. El amor no está distanciado del Evangelio. El amor es un fruto del Evangelio. El amor por los santos, ese amor que a veces es inexplicable, es un fruto de la obra del Evangelio en nuestros corazones. El apóstol Pablo une la fe al amor. El amor es una externa manifestación de la fe. Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por el amor. Un comentarista dice, el mismo imán, Cristo Jesús, el mismo imán que los trajo a sí mismo y que los transformó en santos, al mismo tiempo los lleva a la íntima comunión de los unos con los otros. El mismo imán, Cristo Jesús, que nos salvó, así nos lleva a amarnos los unos a los otros. Dios, cuando nos hizo nacer de nuevo, no nos dio solamente una vida nueva, nos dio también una nueva familia, que es la iglesia. En su manifestación local, esta iglesia. Para que nos amemos los unos a los otros en el contexto de la iglesia local. Amamos a hermanos lejos, nosotros los amamos a ustedes y estamos en Citibel, pero cuando estemos delante del trono de Dios, cuando estemos delante de Jesucristo, para rendir cuentas de cómo hemos obrado, Él nos va a pedir cuenta a cada uno por nuestra iglesia local, de qué manera amamos a nuestros hermanos de nuestra propia iglesia local. Alguien dijo la definición de amor bíblico más acertada que escuché. El amor conforme la Biblia es hacer lo que es mejor para Dios y para mi prójimo sin importar lo que a mí me cueste. Hacer lo que es mejor para Dios y para mi prójimo sin importar lo que a mí me cueste. Este amor es una característica de un corazón que era de piedra y por medio del Evangelio fue tornado a un corazón de carne, a un corazón que ama con el amor de Dios. Primera de Juan 7:11 dice, amados hermanos, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y en esto se manifestó el amor de Dios por nosotros, en que Dios ha enviado al Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él, el Evangelio. La mayor manifestación del amor de Dios por nosotros es la entrega de su Hijo. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, dice Juan, amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Juan 13:35, Jesús dice, en esto conocerán que todos son mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros.
El amor por Cristo también nos conduce a obedecer sus palabras. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Juan 14:15. Primera de Juan 3:14 también dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Hay una evidencia de tu salvación. ¿Amas a los hermanos con un amor entrañable que te puede llevar a dar tu vida por alguien que recién conoces? Ese es un amor que solo produce el Evangelio. William Hendrickson, comentarista, afirma: el amor cristiano es considerado decididamente como fruto del Espíritu que mora en nosotros. Ese amor es plantado y alimentado por el Espíritu. ¿Cómo manifestamos este amor que produce el Evangelio? Maneras prácticas: sirviendo a los hermanos, preocupándome por la salud espiritual de los hermanos, practicando la hospitalidad, supliendo las necesidades de mis hermanos, tanto materiales como espirituales, haciendo preguntas difíciles para mostrar un genuino interés en la vida de otros, discipulando y siendo discípulo, corrigiendo y aceptando corrección, modelando e imitando a hermanos maduros en la fe. Mi pregunta es, ¿se puede ver este fruto en nuestras vidas? Este fruto del Evangelio, este amor que produce el Evangelio por los santos, ¿se puede ver en nuestras vidas? Un cristiano que solo vive su vida cristiana los domingos por la tarde, pero que no tiene comunión con sus hermanos en la semana, que no está siendo discipulado, ya sea en un grupo pequeño o individualmente, que no está discipulando a otros, que no está compartiendo de su vida con otros hermanos y rindiendo cuentas de su matrimonio, de su crianza, de su trabajo, de su relación con Dios, que no está preocupado por la vida de otros hermanos en la iglesia local, que no está buscando integrarse a la vida de la iglesia local, sirviendo en áreas donde sea necesario, que no está ejercitando sus dones, los que Dios les dio para la edificación del cuerpo, solo por mencionar algunas. Este cristiano, si es cristiano, no está mostrando el fruto de amor que el Evangelio produce en la vida de alguien que ha nacido de nuevo, que ha muerto al mundo, que ha muerto al pecado y que ahora vive para Dios. Es cuestión de entender nuestra identidad en Jesucristo. Nosotros nacimos de nuevo, no para vivir para nosotros mismos, sino para Dios. La carrera que escogemos, el lugar donde estudiamos, todo lo decidimos conforme a Dios. ¿Y qué es lo que va a glorificarle a Dios? Cuando nosotros nacemos de nuevo, no solamente hemos de dejar atrás la vieja manera de vivir, sino que debemos perseguir la nueva manera de vivir, que es la santidad, que es el amor. Pablo habla de esto, lo podemos ver más adelante en el capítulo 3, versículo 14 de Colosenses, dice: sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Vimos que el Evangelio produce fe en Cristo Jesús. Vimos que el Evangelio produce amor por los santos. Tercero, el Evangelio produce esperanza. Una de las cosas que caracterizaba a los colosenses y que Pablo estaba agradeciendo a Dios era su fe y su amor movidos por una esperanza reservada para ellos en los cielos. Recuerdan, dice, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos. Y cuando hablamos los cristianos, cuando hablamos de esperanza, no estamos hablando de una esperanza meramente terrenal, meramente temporal, como aquel que dice mañana las cosas irán mejor, o como aquel que dice siempre que llovió paró. No tenemos una esperanza de pronóstico. Los cristianos estamos establecidos en una esperanza tal que ni las más fuertes tormentas y tribulaciones de la vida nos pueden arrebatar. Tenemos una esperanza viva, real y que tendrá su cumplimiento cabal cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en su segunda venida.
Primera de Corintios 15, 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará. Pablo está afirmando la fe, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es algo que aguardamos, hermanos, es algo que esperamos, no es nuestra creencia, un mito o una leyenda infantil, es lo que ha de suceder y todo ojo lo verá. La esperanza cristiana no es un mero deseo, es un anhelo ferviente, es una expectación confiada, es una espera paciente del cumplimiento de las promesas de Dios. Es una certeza totalmente cristocéntrica de que estas promesas realmente se realizarán. Es una fuerza viva y que nos santifica. Hebreos 10, 22, 24, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Todos juntos nosotros esperamos la segunda venida, esperamos y aguardamos lo que Dios nos ha reservado en los cielos. Mientras transitamos este peregrinaje, nos animamos mutuamente al amor y a las buenas obras. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pedro, quien según su gran misericordia nos hizo nacer de nuevo una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Romanos 8:18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Toda la Escritura está llena acerca de nuestra esperanza. Filipenses 3, 20, 21 nos recuerda, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Yo amo que en la iglesia de Citibel tengamos un montón de nacionalidades. Y recuerdo siempre el saludo de Pablo a la iglesia de Colosenses. Si recuerdan cómo comienza la carta, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los fieles y santos hermanos en Cristo, que están en Colosas. ¿Entendieron? ¿Cuál es nuestra primera nacionalidad? En Cristo. Y luego que están en Colosas, como los que están en Éfeso, como los que están en San Justo. Nuestra primera nacionalidad es nuestra ciudadanía celestial, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Tenemos la Escritura llena de grandiosas promesas. John MacArthur dice, aquel cristiano que está esperando, está dispuesto a despojarse de la gloria presente, de la comodidad y la satisfacción del mundo actual, con miras a disfrutar la gloria futura que tiene en Cristo. A diferencia de la actitud de disfrute ahora y pague después, que se impone en el mundo, el cristiano está dispuesto a pagar ahora y disfrutar después. ¿Por qué los cristianos estamos dispuestos a hacer tales sacrificios? Porque nuestra esperanza se basa en la fe de que el futuro traerá cosas mejores que las presentes. Pablo escribe esto, Romanos 8:18, que recién leímos. Por lo que tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, a la luz de lo que hemos visto,
una pregunta para cada uno de nosotros. ¿De qué manera hemos de vivir en esta vida corta y terrenal, teniendo una esperanza tan grande que nos aguarda en los cielos? Entregando nuestra vida por completo a Dios. Nuestra vida por completo. La manera en que vivimos hoy nuestra vida demuestra qué esperanza hay en nuestros corazones. Demuestra tu vida, que tu recompensa está en los cielos. La manera en que vives cada día de la semana, la manera en que tomas decisiones, la manera en que haces tu trabajo, que estudias tu carrera, que tratas a tu familia, que sirves en la iglesia, ¿está demostrando que estás esperando tu recompensa en los cielos? Y por último, el Evangelio es el mensaje de la gracia de Dios. La fe que vimos al principio, dice un comentarista, representa el alma mirando hacia arriba a Dios. El amor mira hacia afuera a otros y la esperanza mira hacia adelante al futuro. La fe descansa en la obra de Cristo en el pasado, el amor obra en el presente y la esperanza prevé el futuro. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual la envié. Dios lo que habla se cumple. Si nosotros existimos es porque Dios un día habló y todo fue creado. Romanos 1:16 nos dice que no nos avergoncemos del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Un Evangelio que no descansa solamente en la gracia de Dios, en la obra de Jesucristo y en una salvación por la fe, no es el mensaje que transforma las vidas. No es el mensaje que produce fe, amor y esperanza. Los Gálatas habían ido corriendo a las obras y Pablo les dice: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo. Por la gracia de Cristo. Cuando Pablo habla a los colosenses, les dice a los colosenses que todo esto que el Evangelio produjo en sus vidas, lo produjo porque ellos oyeron y comprendieron la gracia de Dios. El mensaje del Evangelio es un mensaje de gracia. Romanos 11:6, pero si es por gracia ya no es en base a las obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si es por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Y Tito 3:5 es un pasaje que me encanta. Él nos salvó no por las obras de justicia que hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Hermanos, ¿cómo podemos cada uno de nosotros brillar, crecer y abundar en el fruto de fe, amor y esperanza para nuestras vidas? ¿Qué clase de rituales, esfuerzos o dinero debemos entregar para ser llenos de tales bendiciones? No podemos hacer absolutamente más nada que recibir el regalo de la gracia de Dios. El Evangelio, la buena noticia, es que la salvación que era imposible para los hombres, pero no para Dios, y Dios envió a su Hijo para ser entregado por nosotros y para saldar nuestra deuda. Vivamos todos nosotros firmemente arraigados y cimentados en la verdad del Evangelio. Y veremos años, décadas por venir que vamos a abundar en el fruto de la fe en Cristo, del amor por los santos y de la esperanza reservada para nosotros en los cielos. Oremos.